Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy a cargo de la Dirección Médica, dirigida por el doctor Héctor Samarripa Gutiérrez, que nos hace el honor de invitar al doctor Juan Ramón Hernández Cázares. Él es médico general egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Matamoros, también médico especialista en medicina interna, egresado también por la Facultad Autónoma de Tamaulipas. De aquí hice su residencia en el Hospital General. Cuenta también con una maestría en administración hospitalaria. Es certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. También es jefe de enseñanza de la Clínica Hospital del Iste, médico adscrito del IMSS, número 1, también médico adscrito de este hospital, y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Y bueno, nos va a impartir el tema enfermedad obstructiva crónica, pulmonar crónica. Y pues bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buen día. Solos. No, ¿verdad? Sí, ¿cuántos hay? Sí. Pero de aquí mismo se conectan. ¿Cerro? Ah, bueno, también ahí del cerro, ¿no? Bueno, veo mucho personal en formación y eso es agradable siempre en una plática, pues ya redundando sobre mi presentación. Algunos me conocen, algunos no tanto. Aquí estoy básicamente en las tardes. Y pues bueno, es un honor estar este día en estas charlas, estas sesiones generales. El primer hospital que yo estuve cuando ya fui médico escrito, en este caso, pues vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con un enfoque en las exacerbaciones agudas. Podría ser una redundancia, pero no realmente es situación aguda. Realmente no todas son complicaciones crónicas. Pues declaro que no tengo conflicto de intereses para impartir este tipo de pláticas, no estoy asociado con ninguna empresa, con ninguna farmacia. Y pues realmente en nuestra consulta diaria manejar pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues es bien frecuente. La práctica clínica, los pacientes tejidos aquí en nuestra área, los pacientes que han estado expuestos a diversas partículas nocivas, como son los productos de la combustión de la biomasa, como el humo, el tabaco, algunos químicos fertilizantes, pues realmente son los que tenemos frecuentemente con este tipo de problemas. ¿Sí? Y lo vemos desde todos los niveles, desde la atención del médico en formación, desde la atención del médico de primer contacto, los médicos en formación, personal de enfermería que se enfrentan diariamente a este tipo de problemas o todas las complicaciones derivadas de este. La exacerbación aguda, pues no es nada más que una agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ya tiene el paciente. Y es una condición que puede poner en riesgo su vida y que puede disminuir la cantidad de años que le quedan a ese paciente. A nivel mundial, el EPOC tiene una prevalencia de 11.4% del EPOC, no las exacerbaciones o la EPOC porque es la enfermedad. En los hombres estamos en un 14.3% y en las mujeres en un 7.6%. Todavía sigue siendo una prevalencia más elevada en hombres que en mujeres. Aunque esto ha cambiado un poco en los últimos años debido a los hábitos que han conformado las distintas, los géneros. Ahora, ¿qué pasa con las exacerbaciones? Pues ¿cuánto hay de exacerbaciones? Pues esas usualmente no se reportan. Usualmente el médico, en sus hojas diarias, pues pone un EPOC, ¿sí? Una enfermedad pulmonar obstructiva, una bronquitis, pero no lo pone como una exacerbación. Entonces realmente no tenemos un impacto de las exacerbaciones en la práctica clínica diaria. Se dice, vamos a ver ahorita las etapas, los pacientes que ya están de una etapa 2 a una etapa 4, la GOL, y tienen 1 a 2 exacerbaciones al año.
Y pues bueno, una exacerbación aguda se asocia con un riesgo mayor de eventos cardiovasculares posterior, una disminución en la esperanza de vida y pues obviamente un aumento en la mortalidad. Como lo mencionaba, pues es un evento agudo caracterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente que está ya más allá de las variaciones diarias y conlleva un cambio de tratamiento. Veo mucho personal en formación. Puedo decir que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un espectro de enfermedades pulmonares frecuentes que limitan el flujo aéreo. ¿Sí? Lo vemos en adultos mayores, en adultos expuestos a varios patógenos, a varias partículas nocivas. Y pues bueno, de lo que voy a hablar, pues es de la exacerbación. La agudización de la enfermedad, de este tipo de problema, pues se caracteriza por varias situaciones, pero vamos a ver tos, aumento del trabajo respiratorio o una sensación subjetiva de disnea, ¿sí? Y expectoración. Y bueno, en Estados Unidos es una causa de mortalidad pues muy importante. Las guías GOL, que ya están publicadas las últimas, pues, y esto no ha cambiado, de hecho este cuadrito es de 2016 y no ha cambiado con el tiempo, pues la clasifican en 1, 2, 3 y 4. Puede ser leve, moderado, severo y muy severo, y esto en base a un estudio de función pulmonar que se llama espirometría. La espirometría mide los flujos aéreos mediante una técnica que mide un aparato y ve si realmente hay una obstrucción o un patrón restrictivo. O sea, si el problema es de salida de aire, sale el aire, que es lo que pasa fundamentalmente en la EPOC, o una dificultad en la entrada de aire, que eso ya pasa en un patrón más restrictivo. Y como había comentado, si ya las etapas 2, 3 y 4, pues se van a relacionar con un aumento en las exacerbaciones por año y por ende van a causar una hospitalización o más hospitalizaciones al año y va aumentando la mortalidad. Pueden ver aquí, sí, no tenemos reportadas las leves porque a lo mejor pues es una tosecita, es algo muy simple, pero conforme va aumentando la severidad, pues va aumentando la mortalidad hasta tener incluso un 24%. Ya es bastante. Entonces, pues los pacientes pueden fallecer en las áreas de urgencias si no los atendemos o tratamos de manera oportuna. Viene para acá porque siento que está más seguro. Entonces, existen varias escalas de evaluación que podemos utilizar para estadificar a los pacientes. ¿Por qué es importante estadificarlos? Porque al momento de nosotros revisar situación previa al ingreso, pues tenemos que saber cómo está nuestro paciente para poder anticiparnos nosotros y hacer acciones de manera preventiva. No es nada más la persona que le falta el aire, sino cómo le falta el aire. ¿Sí? Para esto está la escala de MRC modificada. Y en un solo cuadro lo podemos ver que hay varios grados. El grado 0, que le falta el aire al hacer el ejercicio, un ejercicio intenso, pues a todos nos puede pasar eso, ¿no? Haces ejercicio intenso y pues, nos falta el aire. Grado 1, el paciente que si va subiendo en una pendiente o si va rápido, empieza con aumento de trabajo respiratorio. Son pacientes que a veces los dejamos de lado. Es que yo me canso al caminar. Pues debe ser porque no tiene condición. Y esto ya es en un paciente que tiene factores de riesgo, es una causa de que tenemos que encender nuestras alarmas y hacer acciones preventivas. Grado 2, no puedo mantener el paso de otras personas de mi misma edad. Hey, a lo mejor camina más lento porque pues, tiene 90 años y ahí sí no vamos a evaluar mucho. Pero una persona de 50 años que tiene una funcionalidad todavía muy aceptable y tiene al lado otra persona de 50 años sin ningún factor de riesgo, si hay una disminución de la velocidad en conforme a esa persona, entonces podemos decir que ya está en un grado 2. Grado 3, tengo para respirar después de andar más de 100 metros. ¿Cuántos son 100 metros? ¿Cómo sabrían que son 100 metros? Normalmente yo le digo a los pacientes, una cuadra grandota, una cuadra pequeña. Una cuadra pequeña son unos 50 metros, una cuadra grandota, a lo ancho, pues son 100. ¿Cuántas cuadras? No, pues ni alcanzo la cuadra. ¿Estás en grado 3?
Y el grado 4, pues tengo mucha dificultad respiratoria para salir de casa o me cuesta respirar al vestir o al hacer actividades que son de la vida cotidiana. Y pues bueno, ya entramos a ya unas clasificaciones un poquito más complejas en donde tenemos que hacer comparaciones de la funcionalidad con la escala de MRC y con la espirometría, que también les había comentado que es un estudio ya de la función pulmonar más directa. Y pues bueno, también le podemos hacer un cuestionario en donde si hay flema, si se siente dolor torácico, o sea, cómo va sintiendo ese tipo de actividades, si tiene mucha energía, si duerme sin problemas, si no duerme, y le vamos a dando un puntaje. Esto está en las guías Gold, si ya lo quieren ver más detenidamente en las últimas que están publicadas. Entonces, un CAT de 10 mayor a 10 puntos, y aquí sacamos un CAT mayor de 10 puntos y tenemos un MRC modificado más de 2 puntos, pues ya estamos hablando de etapas un poquito más avanzadas. Si lo comparamos le hacemos una espirometría y vamos comparando la disminución de su función pulmonar, 3 o 4, tenemos que ese paciente puede tener una o dos exacerbaciones al año. Si estamos viendo y si regresamos y volteamos a ver el grado de impacto, entonces es un paciente que tiene una mortalidad incrementada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto no suceda? Entonces, en el 2013, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en México, de acuerdo a la página del INEGI, y puse el screenshot de la pantalla, pues ocupaban el 8º lugar. La última actualización que hicimos, tenemos que el total de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas pues, no salen de top 10, pero siguen estando presentes, siendo en el 10º lugar. Y ahora vemos algo muy llamativo, que en las mujeres más, es más, está más aumentado, más incrementado las mujeres que en los hombres, siendo el 8º lugar de las causas de muerte en las mujeres y el 10º lugar. Entonces es un problema que no debemos de meditar, no debemos dejar a un lado, porque de las causas que nos presentan, los que nos llegan aquí en admisión continua o los que estén en cualquier institución, pues 1 de cada 10 pacientes puede llegar así, y de las mujeres, es 1 de cada 8 pacientes que pueden fallecer por eso. Y pues bueno, hay varios factores de riesgo para desarrollar una exacerbación. Al final les voy a poner una diapositiva que para mí es uno de los factores de riesgo más importantes. Pero bueno, los adultos mayores o personas que tienen alteraciones en el estado mental, sí, eso es un factor de riesgo. Que haya tenido 3 exacerbaciones previas en el último año, ¿sí? Paciente con un peso disminuido, que lo estemos viendo en la consulta y que tenga aumentos progresivos en su sintomatología, y que haya varias comorbilidades como insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, o sea, problemas de disminución del flujo sanguíneo cardíaco, problemas infecciosos como neumonía, diabéticos, personas con enfermedad renal, enfermedades hepáticas, y también pues que tengan pobre actividad física o los pacientes que tienen una pobre actividad social o que ya estén en un poco grave. Si se fijan, son factores de riesgo que nosotros podemos incluso ver en el paciente, nada más preguntando. Entonces, si tenemos un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y además tiene uno de estos factores de riesgo que ustedes al momento de ingresarlo, al momento de verlo, lo están detectando, pues entonces puede tener un riesgo incrementado de fallecer en el área de urgencias. Y eso pues no necesitan ser especialistas, puede ser desde el personal de enfermería, pasantes, cualquiera lo puede ser. ¿Sí? Y entonces, pues tenemos ahí un estudio que salió ahí en el 2010, eh, en donde también el historial de reflujo por reflujo gastroesofágico puede ser un factor de riesgo. Y pues bueno, las exacerbaciones, cómo van incrementando la mortalidad conforme van incrementando el grado de severidad. Y también, bueno, aquí también lo pone como factores de riesgo el incremento o la presencia de marcador de inflamación, como la proteína C reactiva, fibrinógeno o incremento de leucocitos. Causas hay muchas, ¿sí?
Podemos decir que desde el mismo descontrol del paciente, la mala utilización de los inhaladores en su domicilio, eso se deriva de una mala educación de nosotros mismos en el consultorio. Pero bueno, hay infección de vías aéreas, contaminantes, porque pues, el paciente que pues es carpintero o que hace carbón en los ejidos, que aquí es muy frecuente, o que quema mucho humo de leña, pues no por su área laboral, sino que pues de esa manera puede comer nada más. Entonces, son factores de riesgo que pueden desencadenar este tipo o causas que pueden desencadenar este tipo de exacerbaciones, y hay un porcentaje de causas que no las vamos a conocer. Si no anda tanto en la patogénesis, pues estamos hablando de una respuesta inflamatoria. Si hay un patógeno, se desencadena una respuesta inflamatoria severa que está mediada por células epiteliales, macrófagos, factor de interleucina, neutrófilos, factor de necrosis tumoral alfa. Y pues bueno, esto va a recaer que en el epitelio pulmonar va a aumentar la inflamación, hay destrucción alveolar, que eso finalmente causa un efisema. La destrucción alveolar y el efisema, pues vemos que los alveolos son pequeños saquitos que van conectados a los alveolos y que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Eso, todos están juntos. Cuando se empiezan a destruir, se empieza a hacer un alveolo grandote y eso genera que vaya atrapamiento alveolar o atrapamiento aéreo en el alveolo y no sale de manera adecuada y por eso se va haciendo más grande. Y eso es lo que causa un patrón de rarefacción. Entonces el paciente tiene un tórax grandote, tiene el aire metido en sus pulmones, no puede de una manera adecuada sacarlo. Y pues bueno, hay varias clasificaciones de la severidad, como es la de la ATS, de la American College of Physicians, en las cuales podemos ver si es grave, moderado o leve, de acuerdo a los requerimientos. Y esto pues puede ser por la cantidad de disnea, la cantidad de esputo, si el esputo es purulento. Y pues bueno, cuando es leve, que pues hay fiebre, hay tos, hay aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre cuando estábamos allá en la residencia, hay un postulado que dice, la taquicardia nunca es buena, y es cierto, un paciente taquicárdico tenemos que buscar la causa. La taquicardia nunca es buena y eso nos debemos de quedar con. ¿Cómo vamos a abordar un paciente que tiene o que llega al área de urgencias o al área de admisión hospitalaria que tiene estas características? Aumento de expectoración, aumento del trabajo respiratorio o una sensación subjetiva de disnea y tos. Pues tenemos que revisar cómo está su oximetría. Y un pulso oxímetro, tomar una toma de gases arteriales, revisar por imagen una radiografía de una tele de tórax. Además, estudios bioquímicos como biometría hemática para ver la respuesta inflamatoria, factores de riesgo, anemia, trombocitosis, electrocardiograma, panel metabólico. Habíamos dicho también que la diabetes es un factor de riesgo, ¿sí? La enfermedad renal, la enfermedad hepática, pues el electrocardiograma, porque pues por ende es un común denominador la falla cardíaca y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, pues una cardiopatía y una fibrilación, por ejemplo, una arritmia de tipo fibrilación auricular, pues son factores de riesgo que tenemos que buscar en un paciente que tenga este tipo de sintomatología. Pues ya otros bioquímicos que no están presentes en todas las instituciones, péptido natriurético cerebral, para ver si hay falla cardíaca, enzimas cardíacas, y la tan llamada proca o procalcitonina, que esta nos ayuda, pues básicamente a ver si hay una respuesta mediada por una infección bacteriana, y pues nos da la pauta o es una herramienta de ayuda para iniciar antibiótico terapia. Entonces, si ven eso, ustedes pasantes, ya, pues, esta es la causa. Y pues bueno, hay varios agentes que tenemos que contemplar. Usualmente las causas virales son las más frecuentes, sí, aunque las bacterias también es un espectro que no se queda atrás. Entonces depende de dónde lo veamos, depende de la época del año, depende del entorno. Podemos decir si es un Haemophilus, un Streptococo, pacientes que ya estuvieron hospitalizados, pues no vamos a veces no
no tenemos que irnos por el lado viral, pues lo más frecuente es viral, ¿no? Paciente hospitalizado previamente que ya estuvo un internamiento previo, pues podemos incluso pensar en una bacteria intrahospitalaria. Ya que lo vimos, ya que lo revisamos, lo evaluamos, vimos sus factores de riesgo, establecimos ya que el paciente pues sí tiene una exacerbación por el POC, entonces tenemos que determinar si qué tan grave y si, qué rumbo le vamos a dar al paciente. Entonces hay pacientes que tenemos que ingresarlos directamente a una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Las indicaciones para hospitalización, pues incremento de la intensidad de los síntomas, que tiene una etapa 2 o 3 de la ATS, que ya la hemos puesto acá de este lado, moderado severo, y cianosis, cambios de coloración, aumento de cambios en el estado mental, o que ya de plano el paciente esté tronado y que no nos responda. Pobre respuesta al manejo inicial, no, pues ya le pusimos 20 disparos de salbutamol, que yo no sé por qué les dicen disparos, nunca voy a entender, y menos en Tamaulipas. Dale 3 disparos. ¿Por qué? De salbutamol. Ah, perdón. Que tenga comorbilidades importantes, básicamente de las más emblemáticas, cardiopatías, exacerbaciones frecuentes, paciente que ya te ingresó una y otra vez y lo vuelven a dar de alta el médico de preconsulta y dice, no, pues se lo va a quitar en su casa. Entonces, si ya llega 3, 2, 3, 4 veces, pues hay que ingresarlo. Entonces, muy probablemente hay que buscar que tenga un factor desencadenante que no estemos solucionando. Arritmias, fibrilación, y pues bueno, pobre soporte en su hogar o edad avanzada, que también es bien frecuente verlos. Pacientes que tienen abandono social, ¿sí? O pacientes que tienen un déficit en su estatus económico, que realmente pues es difícil darle un inhalador de alta complejidad y que se estabilice en casa. ¿Sí? Y pues bueno, pacientes que ya tenemos que ingresar a la unidad de cuidados intensivos, pues ya son pacientes que tienen un detrimento importante en la oxigenación, y la gasometría arterial que ustedes le realicen ya tenga una disminución hasta incluso un 40%, un 40 milímetros de mercurio, perdón, o una hipercapnia arriba del 60, o que ya esté en una acidosis respiratoria, o que ocupe ya una ventilación mecánica, o que tenga inestabilidad hemodinámica, llámese inestabilidad hemodinámica, los pacientes que ya pues, están hipotensos, que ya tuviste que utilizar norepinefrina, paso activo para mejorar el gasto cardíaco, pues todos ellos ya tenemos que considerar su manejo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como ya lo había mencionado, este es como un resumen, ¿sí? Del manejo, ¿sí? Ver la severidad, analizar gases, una radiografía de tórax, este, y pues bueno, ¿qué tenemos que hacer con el paciente? Bueno, administrar oxígeno es lo primero, este, y utilizar broncodilatadores. Bueno, aquí vamos a ver varios bemoles en cuanto a los broncodilatadores. Hay muchos pacientes que ya tienen un broncodilatador corto, entonces pues tenemos que incrementar el uso. Combinaciones o utilizar codilatadores de acción larga también. Es apropiado en los pacientes adultos mayores, y esto lo vamos a ver en cuanto a la educación, que no todos pueden utilizar los broncodilatadores de acción corta. Pues póngase el salbutamol 20 disparos en su casa. El paciente tiene Parkinson, tiene Alzheimer, se le olvida, va en el número 10 que tú le dijiste, ya se le olvidó qué número lleva, o se pone más, o se pone menos, o se lo pone en la boca, o no tiene una técnica adecuada porque nadie lo supervisa, y pues tiene exacerbaciones. ¿Por qué me llega cada rato urgencias? Entonces, muchos de estos también se puede solucionar si vamos a utilizar los aerosoles, pues con espaciadores, las aerocámaras, que se utilizan como para los niños, pues también están para los adultos. Y es una manera de mejorar o optimizar el uso de los medicamentos. Este, Cuando el paciente, pues a veces no lo ingresa a hospitalización, pues ya considera esteroides orales. No está ahí medio debatido y tiene que ver mucho con la cantidad de eosinófilos en la diagnática. Antibióticos, ventilación no invasiva, y pues bueno, es bien importante en los pacientes que llegan a urgencias por una exacerbación de POC, pues no pasarle cargas de líquidos como si el paciente fuera un globo y solución Harma 125 mililitros por hora.
hasta que se acuerde el médico de que es un chorro para el paciente de 60 años, cardiópata, con fragilidad capilar, fragilidad del anciano. Entonces, el paciente, ¿qué le va a pasar? Se va a echar y va a haber entre los alvéolos pues, mucho líquido, va a haber edema intersticial, eso va a disminuir el intercambio gaseoso, te va a disminuir más el oxígeno, te va a incrementar el CO2 y pues por ende también te va a tener repercusiones cardíacas importantes que pueden ser incluso fatales. Los pacientes que tienen un problema de este tipo, pues usualmente también son pacientes que vamos a mantener inmóviles, entonces tenemos que utilizar tromboprofilaxis, ya sea mecánica o farmacológica, con enoxaparinas o enoxaparinas de bajo peso molecular, que es lo que más usualmente usamos. Ya casi es muy raro ver a alguien que utilice tromboprofilaxis con heparinas no fraccionadas. Y pues bueno, identificar las condiciones de riesgo, las enfermedades asociadas, que ya lo he dicho varias ocasiones. Como ya he dicho, broncodilatadores, pilares son estos, esteroides, antibióticos y pues terapias acústicas. La ventilación es masiva, es una terapia. Bueno, de los beta-agonistas con los anticolinérgicos, pues está el albuterol, salbutamol, que es lo que más frecuente tenemos aquí. No importa cómo le quieras mejorar su oxigenación, el chiste es que mejore su oxigenación por cualquier vía. Pues bueno, anticolinérgicos como el hipatropio. Ese lo pongo aquí porque muchas veces utilizamos mucho el convive. Pacientes cardiópatas que tienen una fragilidad en su irrigación sanguínea y que le aumentan la frecuencia cardíaca por efectos secundarios del salbutamol, pues puedes causarle una demanda de oxígeno importante y esto causará corazón deficiente en unas arterias deficientes, pues que no pueda con esto, entonces puedes causar una cardiopatía isquémica. Entonces, por eso también tenemos que conocer todo el amplio espectro de medicamentos que tenemos y pues adecuarlo a nuestros pacientes. Básicamente este diapositiva, por eso lo pongo así, más adecuar nuestro tratamiento al paciente. Y pues bueno, anticolinérgicos y beta-agonistas de acción corta pues tienen similar eficacia en términos de función pulmonar y oxigenación arterial, o sea que no nos dé miedo de que si no le ponemos el salbutamol pues no va a mejorar, sí, sí mejora. Metilxantinas. Llegan el paciente y 250 con 3 ámpulas de aminofilina y 250 mililitros para 8 horas. Todos es única. No sé por qué, pero es bien frecuente que se haga y las teofilinas también es también muy frecuente que se utilicen. Realmente no hay una buena evidencia para utilizar las metilxantinas. De hecho, se consideran de segunda. Yo podría decir que incluso hasta tercera línea de tratamiento. Y solo es en casos selectos en los cuales no haya una respuesta adecuada a broncodilatadores de acción corta, ya que realmente los efectos adversos son muy importantes y los beneficios pues son inconsistentes. No podemos decir realmente que mejora por la metilxantina. No hay un estudio que nos diga, sí, la metilxantina, como la teofilina o la aminofilina, ha ayudado a los pacientes. De hecho, no, o sea, causa más arritmias y hay una delgada línea en esto, en el tratamiento respecto a la dosis. Pues bueno, nuestros amigos los esteroides. Estos son recomendados, nivel de evidencia A de la GOL para todas las exacerbaciones en el POC y por todo paciente que tenga esta función en el POC, pues no duden en utilizar esteroides sistémicos, ya que estos mejoran la función pulmonar, reducen la hospitalización, mejoran la oxigenación. Existen muchos esquemas. Sí, podemos utilizar dexametasona, cortisona, lo que tengas a la mano, pero que mejore la función y que lo utilices. Aquí en este ejemplo nos pondrían la prednisolona de 40 miligramos al día. Pues bueno, son básicamente esquemas que tenemos a la mano y no es difícil tenerlos en el área de urgencias. Y pues bueno, esto lo vemos en varias revisiones que pues, son ya publicaciones un poquito ya viejas. Y pues metilprednisolona, 0.5 miligramos por kilogramo cada 6 horas por las primeras 72 horas y posterior disminuir a cada 12 horas en los días 4 y 6 y finalmente cada 24 horas en los días 7 y 10 en los pacientes con ventilación mecánica o podemos utilizar periodos cortos de 3 a 7 días en pacientes sin ventilación mecánica. Entonces, utilizar el peso.
porque después el paciente lo mandamos a su casa y regresa con hipocalemia, regresa con hipoglucemia por una insuficiencia ahí suprarrenal importante, que pues obviamente pacientes que ya tienen mucho tiempo, que realmente sí ajustamos o afectamos entonces acciones cortas. Y por los antibióticos indicados en pacientes que tienen un aumento en su disnea, el volumen de esputo, o que sea un esputo de características purulentas, tenemos que utilizarlos, dos de los o que sea que tenga cualquiera de los anteriores que tenga disnea o el volumen de esputo pero que haya purulencia o que requiera ventilación mecánica. Se recomiendan, de acuerdo a este estudio, por 5 a 10 días y seleccionarlos en base al patrón de resistencia local. Esto en cuanto a infectología o epidemiología, pues es importante porque no todos los hospitales manejan la misma resistencia y hay que conocer el crecimiento bacteriano usual del área, no porque el libro te diga que lo primero que tengas que utilizar sea meropenem o moxifloxacino es el que debes utilizar. A lo mejor hay cierta resistencia aquí en esta institución y para eso se tienen que hacer los casos de estudios de las neumonías para ver qué tipo de resistencias tenemos y pues cuáles son los antibióticos empíricos que nos van a dar mayores beneficios. El uso de antibióticos pues reduce la mortalidad, la ventilación mecánica y pues disminuye también las admisiones hospitalarias. El oxígeno. No esperen tener un paciente fumador o con un EPOC ya crónico, establecido en una etapa 2, 3 de la GOL, con saturaciones en 97, 98, 99. Es difícil, sí se puede, pero no esperen eso, porque quieren poner el oxígeno y luego se lo ponen por puntas nasales a flujos de 9, 10 litros por minuto. Lo único que le van a hacer es secar el tabique nasal y pues el paciente con 88, 92% va a estar bien. Obviamente tenemos que ver otros parámetros, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y atender las comorbilidades del paciente. Y tenemos que estarlo ajustando de manera dinámica, ya sea por la cantidad de oxigenación periférica que tengamos en nuestro dedo y con el pulsoxímetro o por gasometría arterial. La mascarilla de Venturi oxigena mejor que las puntas nasales, pero en los pacientes que están muy ansiosos, pues es menos tolerable. Y el paciente está bien inquieto y se quita la mascarilla, no hace caso el paciente, se porta muy mal. Pues no, pues el paciente no puede respirar, pues realmente se siente más desesperado con algo que le esté cubriendo todo. ¿Okay? Incluso con la ventilación no invasiva, son pacientes que tenemos que estar ahí con él, hablando y explicándole que esa acción que estamos realizando le va a ayudar. Sulfato de magnesio, pues bueno, salió ahí un artículo que podía mejorar la presión pico en los pacientes, pero realmente no hay evidencia que indique estos beneficios. Y otros estudios que se han hecho, pues obviamente que también no están demostrados que mejoren, pues la N-acetilcisteína, que 2 que 3 veces la he visto que la usan, o nebulizaciones con solución salina. Esa sí es más frecuente que la haya visto. Que no mejoran el hipo. La ventilación mecánica no invasiva, me voy un poquito para aquí, porque ya son las 8:40. Reduce la mortalidad de intubación, mejora la acidosis respiratoria en pacientes despiertos, mejora la disnea, disminuye la estancia hospitalaria y la neumonía asociada al ventilador. Pues obviamente si no lo intubas, pues vas a tener neumonía asociada al ventilador, que no lo intubaste. Las indicaciones, acidosis respiratoria, disnea severa, fatiga de músculos respiratorios, aumento de trabajo respiratorio, utilización de músculos accesorios, movimiento paradójico de abdomen y retracción de espacios intercostales. En estos pacientes que están despiertos, podemos utilizar la ventilación no invasiva. Aquí en esta institución sí tenemos ventilación no invasiva. Son los pacientes que tenemos con unas mascarillas grandotas a presión, en donde pueden mejorar o se benefician de esta estrategia. Y pues bueno, eh, ya cuando tenemos que intubarlos, pues cuando la ventilación no invasiva falla, a pesar de que utilizamos la no invasiva, el paciente todavía sigue hipoxémico. Paciente que pues, está en paro, no le vamos a ir a poner una no invasiva, ya sea obvio, pero pues sí puede pasar que le ponga la no invasiva a alguien en paro cardíaco. Apneas con pérdida de conciencia. Paciente que está inconsciente, que no despierta, que no te reacciona, no le puedes poner ventilación no invasiva. Sí, lo he visto, que lo ponen. Paciente inconsciente, no invasiva, está contraindicado. Paciente te puede vomitar, no te das cuenta y se broncoaspira. Estado de conciencia alterado, la aspiración masiva, de ahorita,
incapacidad de manejar secreciones o una frecuencia cardíaca menor a 50. Digo que haya una inestabilidad hemodinámica que no te esté respondiendo. Es un paciente que muy seguramente tienes que intubar. Y pues bueno, que tenga realmente una hipoxemia severa. Pues vamos a ver si mejora con la invasiva. Pues no te esperas. Hay que intubar. Igual, hernias ventriculares graves. Y pues bueno, hay varios puntos claves en donde los agonitas beta, los corticosteroides y los antibióticos son los pilares de tratamiento con sus grados niveles de evidencia. Y pues bueno, no se recomienda el uso de metilsantina debido a sus mayores efectos secundarios. La ventilación mecánica no invasiva debe ser el primer modo de ventilación utilizado en estos pacientes. Los pacientes con EPOC, como les dije, que el alveolo se va destruyendo y se va haciendo un alveolo grandote y va entrando aire, y le pones un ventilador, lo intubas y le pones un ventilador y le aumentas, le pones ahí una presión muy elevada, un PIB muy elevado, este va a ser el alveolo más grande. Y pues, va a ser más atrapamiento aéreo y puede ser algo que se llama insuflación dinámica, que ya puede tener repercusiones cardíacas muy importantes. Entonces, la ventilación no invasiva es lo primero que debemos de hacer, ya que esto pues, va a mejorar el intercambio gaseoso, reduce el trabajo respiratorio y la necesidad de intubación, incluso reduce la hospitalización y mejora la supervivencia. Nivel A. Prevención. Hace poco tuve una plática con cierto médico y me estaba debatiendo lo de las grafiquitas o las tablas que ponen diferenciar de POC exacerbado de una gripa y de un COVID de una fecha. Ahorita en la práctica clínica todo el mundo ya tose y ya lo ven como un COVID. Pero bueno, para estos pilares de prevención, pues la vacunación nos puede ayudar y reduce el uso de exacerbaciones porque realmente pues estamos actuando contra un probable factor de riesgo. Pero bueno, los broncodilatadores de acción larga, los esteroides orales, la triple terapia y otros medicamentos como el ruflurilaz, o antibióticos como la citromicina en los pacientes que son ya fumadores. Y pues bueno, vitamina D pues, no está confirmado, no es efectivo, pero bueno, pues ahí está. Y el ciclo de manejo, que eso no se nos debe de olvidar, es no poner un tratamiento y no revisarlo y no. Tenemos que ajustar el medicamento, depende a la respuesta. Podemos escalar o descalar. Y podemos incluso tener cambio entre los diversos fármacos que tenemos en los pacientes de acuerdo a su evolución. De esta manera podemos prevenir que tengan exacerbaciones o incluso en el aparato que estemos utilizando para que el paciente pueda disponer del fármaco. Y hay muchos pacientes, como les digo, tienen un paciente con debilidad muscular, te va a estar un aparatito que le tengas que estar escuchando. Tienes que verificar eso. Y hay otros dispositivos, como dispositivos con cápsula, o que tienen que aspirar. Ahora, los pacientes que tienen pobre reflejo de que no pueden ni siquiera absorber líquido por un popote, pues tampoco te va a poder utilizar los medicamentos que son de cápsula. Eso también tenemos que tener cuidado. Entonces, esas cuestiones en el consultorio las debemos de preguntar o las debemos de andar viendo de manera rutinaria porque tienen un impacto. Revisar los síntomas, revisar la sensación de disnea, revisar las exacerbaciones y pues bueno, pues la técnica adecuada y los manejos no farmacológicos como la rehabilitación pulmonar y la educación en el paciente. Pues bueno, las intervenciones que ya vamos a terminar, por los broncodilatadores, los corticosteroides, antiinflamatorios, como le había mencionado, pues una plática que eso ya me había puesto en la diapositiva previa, pero cuando hay diversos, como o sea, dejar de fumar, rehabilitación y medidas de protección por el uso de materia. Ahora, la educación, lo que le decíamos, es bien importante. Es bien frecuente que el paciente no sepa cómo utilizar su dispositivo. Y lo mandamos a su cata y no, ya le dimos el Espiriva, el más nuevo, bien caro. Y el paciente ni se lo sabe. Es más, ni ustedes saben qué es el término Respimat, Vohaler, Handheld. Todos esos, hasta hay incluso un taller de ese tipo de inhaladores que podemos cualquiera adquirir para de esta manera ayudar a nuestro paciente en cuanto a la educación. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos, agradecemos al doctor Juan Ramón
Hernández Cázares por esta excelente presentación. Sin duda, pues personal de enfermería también tiene que ver muchos cuidados en este tipo de pacientes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, sí, buenos días, excelente plática, doctor. Esto nos hace recapacitar un poco, ¿verdad? Volver a ver esas enfermedades que pues las tenemos continuamente en la consulta, ¿verdad? En los hospitales. Y algunas cosas que sí quisiera, bueno, que voy a hacer mención, es sobre la estadística. Todos nos quejamos en México, todos nos hemos quejado de que no hay estadísticas confiables. ¿Y por qué no hay estadísticas confiables? Porque no se ponen los diagnósticos que son los reales, ¿verdad? Como usted dice, a todo le ponen EPOC, exacerbado, agudizado, crónico, es EPOC nada más. Y esa es una de las fallas en la estadística. Por otra parte, pues son padecimientos crónicos, ¿verdad? Que pues no van a salir. Son pacientes que hay que tenerlos en la mira, hay que controlarlos nada más. Con respecto a los diagnósticos, pues yo creo que sí hay que apoyarnos mucho en los auxiliares de diagnóstico porque son pacientes que no pueden ni respirar. A veces no les podemos ni escuchar las vías pulmonares, ¿verdad? Y una de las acciones que debemos de implementar, pues por ahí lo he puesto en el CODECIN, que debemos de estudiar al paciente desde el punto de vista, bueno, ya tomar la biometría, vimos si es infección bacteriana, si es este, viral, pero también es importante examinar el GRAM en la expectoración, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ahí también en el CODECIN les he puesto que son bacterias gram negativas, gram positivas, cuáles son los principales antibióticos que actúan, las que tienen la mayor sensibilidad en los gram positivos, en los gram negativos. Creo que pues ya, bueno, de acuerdo a los estudios que se han hecho aquí en el hospital, nos debemos de olvidar ya de las cefalosporinas. De acuerdo a los estudios que se han hecho en el hospital, la cefalosporina tiene una acción menos del 30% en las bacterias, en lo que antes eran las indicadas. De la penicilina G, la amoxicilina, pues ya ni se ven en los estudios de laboratorio. Con respecto a las quinolonas, que así se les nombra quinolonas respiratorias, andan como por el 45% de actividad contra las bacterias. Yo creo que es importante, aunque sea, bueno, el GRAM lo tenemos a lo mejor en una hora en el laboratorio, ya para que nos den una idea de si es negativo o es positivo y empezar con los antibióticos especiales para GRAM negativos, GRAM positivos, o si hay mezcla, pues también. Y pues por ahí les he mandado lo que sea en el CODECIN, los voy a seguir mandando para que vean las infecciones. Igual que pues también hemos visto por aquí algunas infecciones que se han incrementado en la herida quirúrgica. También creo que ya debemos de dejar a un lado la ceftriaxona y todos estos antibióticos que se ponen antes de las cirugías para evitar las infecciones. Yo creo que hay que ya empezar a evolucionar, a cambiar, a ver otros antibióticos. Felicidades, doctor. Muchísimas gracias, doctora Aristeo. ¿Algún comentario? No, sí, es bien importante lo que usted comenta. A nivel institucional, administrativo o de comunidad, el estudio de campo, el estudio de todo el entorno o el perfil institucional nos da herramientas para atender de una manera más eficaz de entrada o de manera empírica a los pacientes. Si lo vemos ahí, pues de primera elección no están las cefalosporinas. Y esto se ha derivado de muchas malas acciones que hemos visto a través del tiempo. Médicos que utilizamos
en las farmacias de primer contacto que están esparcidas por la ciudad, pues se estresan a todos, cada 12 horas, el paciente nada más tose y la infección. Y la infección está en nuestra mente y le damos el antibiótico. Cuando no es así, tenemos que hacer estudios que realmente sustenten el uso de un antibiótico, porque el detalle o el dato que usted nos presenta, en donde las cefalosporinas tienen una reducción muy importante de su efectividad, pues se conlleva de todas esas acciones. El paciente llega a admisión hospitalaria y viene con tos, y el paciente es un EPOC que ya se conoce, no, pues, se estresó, ¿sí? O cefotaxima. Y ya le inician la cefalosporina. No nos esperamos a ver ni la radiografía, ni los estudios del gabinete. Ya damos por hecho. Es más, el GRAM no se realiza muchas veces, siendo que el GRAM, pues incluso en menos tiempo, en menos de 20 minutos, ahí lo sacan ahí en la menilla. Y es bien fácil de que nosotros podamos ver si hay un crecimiento bacteriano. Pero desgraciadamente estas acciones no han repercutido de manera importante. En el comité de infecciones nosocomiales, pues es bien importante que tengamos a priori este tipo de acciones que usted comenta y que se implementen, porque muchas veces en los comités, y a lo mejor le ha pasado, se comenta en el comité, se hace la minuta, pero no se aterriza, o los médicos que están más abajo no lo hacen. ¿Por qué? Pues falta de orden. Pero sí hay que aterrizar todo lo que usted dice hasta el eslabón más bajo e implementar este tipo de capacitaciones, pues para mejorar esos datos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Ramón Cázares. Le brindamos un fuerte aplauso por este excelente tema y le entregamos su reconocimiento por esta participación. Muchísimas gracias, doctor, y esperemos tener más